Saludos cordiales, mi nombre es Karen Cibaja, soy una de las investigadoras que forman parte del equipo del proyecto de investigación Murciélagos Convivencia Sana y Segura. Este video tiene la intención de permitir el compartir los resultados que obtuvimos debido a la realización de este proyecto de investigación. A raíz de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, enfermedad conocida como COVID-19, nos vimos en la obligación de realizar este tipo de recursos audiovisuales debido a que se imposibilita la presentación de manera presencial de los mismos en la zona de estudio. A nivel de generalidades del proyecto es importante que ustedes comprendan que la Cátedra de Salud de la UNED, a la cual nosotros brindamos trabajo, en la cual nosotros trabajamos, consideramos que la salud del ser humano está directamente relacionada con su entorno, con los ecosistemas. Entonces, el hecho de que nosotros contemos con ecosistemas saludables permite a su vez que nosotros podamos proteger nuestra propia salud. De hecho, lo que buscamos es que exista una relación adecuada entre el ser humano con su medio ambiente, con el entorno, debido a que se ha visto por medio de diversas investigaciones que una interacción negativa entre el ser humano y el entorno puede favorecer o propicia la presentación de enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que son transmitidas desde los animales hacia los seres humanos. Como parte de los grandes problemas o impactos que se generan por medio de lo que es el crecimiento, por ejemplo, urbano, el cambio del uso de suelo, esto ha diezmado el territorio en el cual vivían muchos animales silvestres. Al disminuir la cantidad de sitios para que ellos puedan vivir y nosotros también ejercer una serie de efectos negativos en donde podemos ver como ejemplo el mal manejo de residuos orgánicos, favorecemos que se den conflictos entre estos animales silvestres y los seres humanos o nosotros mismos. Este asunto no solamente genera disconformidad o malestar en las personas al ver que animales silvestres, como en este caso el mapache, está buscando refugio en su casa, o por ejemplo los pisotes que buscan alimentación en basureros que se encuentran abiertos y mal manejados, sino que también generan un efecto negativo en los mismos animales silvestres. Un ejemplo de ellos es el que se presenta en esta fotografía, en donde debido a la creación de carreteras sin ningún estudio previo, o sí existe estudios previos, pero no se realizan o no se toman las medidas para establecer adecuados pasos de fauna silvestre, es como se ve más común animales silvestres atropellados, en donde las estadísticas crecen día a día. Existen muchos grupos de personas que se dedican a la conservación de diversas especies, precisamente para tratar de mitigar estos impactos que se generan. Así como existen grupos dedicados para la conservación de animales silvestres en general, felinos, por ejemplo, también existimos nosotros como grupos organizados para tratar de mitigar aquellos efectos o aquellos conflictos en donde pueden verse afectados los murciélagos. Un aspecto muy importante con respecto a lo que es la figura de los murciélagos es que debido a la información equivocada que han propiciado o han brindado desde películas o libros fantásticos en donde se cree o la mayor cantidad de personas, la población en general, cree que todos los murciélagos chupan sangre, se han creado una serie de temores y miedos no bien infundados debido a que estos son establecidos con base a información que no es real, dejando de lado precisamente información en donde nosotros percibimos una serie de beneficios generados por los murciélagos. Entre esos beneficios podemos observar o destacar la polinización propiciada por muchas especies de murciélagos que se alimentan de néctar. También podemos percibir el hecho de que los murciélagos que se alimentan de insectos controlan
especies de insectos que son plagas no solamente para nuestros cultivos, sino también que estos murciélagos se alimentan de insectos tales como los zancudos, que a su vez son vectores transmisores de enfermedades como la malaria, el dengue, chikungunya, entre otros. Entonces, mucha de esta información real, verdadera, es desconocida por la mayor parte de la población, quienes en su mayoría creen que la mayor parte de los murciélagos chupan sangre. Aquí es importante destacar que en el mundo se han descubierto aproximadamente 1.400 especies de murciélagos, de los cuales solamente 3 se alimentan de sangre y solamente uno, que es el vampiro común, se alimenta específicamente de animales domésticos como cerdos, vacas, gallinas, en su mayoría de bovinos. Como parte de nuestro problema de investigación es precisamente analizar este conflicto en donde queremos o queríamos visualizar si el conflicto se da a raíz del temor infundado por un problema de información negativa o errónea con respecto a si es que realmente se estaba generando un impacto real. Ese impacto real nosotros lo que hipotetizábamos es que podría ser generado por malos olores o que se estuviera generando daño a la infraestructura o incluso el poder analizar a nivel de percepción de las personas si éstas concibían que existía un riesgo de transmisión de enfermedades, en lo cual todavía queda mucha información que indagar a nivel de investigaciones en el campo científico. Nosotros proponemos precisamente en esta forma, con este marco, un abordaje a este problema de manera integral, en donde nosotros pudiéramos abordar el temor por medio de la educación, brindando información real, desmitificando la figura de los murciélagos, precisamente brindando a la población esa información para que conozcan sobre todos los beneficios que recibimos por parte de los murciélagos y por otro lado, el tratar de abordar el problema o el riesgo de que la gente mata a los murciélagos por temor generalmente, brindando información precisamente de medidas que fueran seguras tanto para los murciélagos, es decir, sin producirles daño, como para los seres humanos. En todo este marco, nosotros lo que queríamos recalcar o remarcar era precisamente el concepto de establecer una convivencia sana y segura para ambas partes, tanto como para los animales como para los seres humanos. El estudio se llevó a cabo desde enero del 2019 hasta diciembre del año 2020. Incluso se iniciaron labores de piloto a nivel de finales del año 2018. El área de estudio fue Santa Cruz en la provincia de Guanacaste. Sin embargo, se corrieron algunas encuestas en algunos otros sectores cercanos a la zona de estudio y nuestro público meta específicamente eran estudiantes escolares, pero también a nivel general el público que tuviera de una u otra forma relación con los murciélagos. Los objetivos ustedes los pueden observar en esta diapositiva. Los voy a dejar un segundo para que ustedes lo puedan observar. Por un lado, el conocer o el analizar la situación sobre convivencia humana con murciélagos en la zona de Santa Cruz, Guanacaste, con la finalidad específicamente de brindar herramientas educativas que contribuyeran a propiciar un entorno sano y seguro. El primer objetivo específico, el conocer de la existencia de estos casos referentes a problemas de convivencia. El segundo, el de caracterizar los casos referentes a problemas de convivencia. Y en el tercer objetivo específico, el de diseñar herramientas educativas que contribuyeran a abordar la temática de convivencia con los murciélagos en la zona de estudio. Llevamos a cabo una serie de metodologías para llevar a cabo o cumplir cada uno de estos objetivos. A continuación les voy a presentar los resultados más relevantes de nuestro proyecto de investigación. Por un lado, con el fin de cumplir con el primer objetivo y así con el resto, realizamos una presentación del proyecto en la comunidad, en donde contamos con la ayuda principalmente del Centro Universitario de Santa Cruz en la figura de doña Lúcida y de todo el personal administrativo quien nos ayudó grandemente para la realización no solo de esta actividad, sino de una serie de actividades que llevamos a cabo en la zona. En esta misma
ocasión donde se realizó la presentación hacia la comunidad en cuestión, realizamos además una aplicación de la prueba piloto sobre el cuestionario que nosotros elaboramos para poder llevar a cabo los demás objetivos. Esta prueba piloto nos permitió realizar algunas mejoras también de esta herramienta para poder hacerla pues más certera, más precisa. Además de que pudimos establecer alianzas con actores muy importantes de la zona, entre ellos organizaciones no gubernamentales, así como con otras personas de gran importancia, actores sociales. A nivel de los resultados, en cuanto a lo que es la aplicación del cuestionario, esta fue implementada por medio de la plataforma Google Forms. Inicialmente, esta fue transmitida por diferentes medios digitales, se dio a conocer por medio de Facebook, de WhatsApp y de otros medios de comunicación masiva. Estas se realizaron desde el 23 de julio del año 2019 y concluyeron el 29 de febrero del año 2020. Generalmente fue aplicado, como les mencioné anteriormente, en la provincia de Guanacaste, norte de Costa Rica, y los resultados se los voy a presentar a continuación. En esta primera diapositiva podemos observar que se pudo encuestar a 134 personas, de los cuales manifestaron un 52% que habían convivido o convivían con murciélagos en sus casas. Aquí podemos ver en las cajas, en esta caja enorme de colores hacia la izquierda, los diferentes distritos que participaron de la encuesta. Las cajas más grandes, que corresponden a Cartagena, 27 de abril y Santa Cruz, precisamente tienen ese tamaño porque contó con mayor representatividad. La mayor parte de estas personas que respondieron a la encuesta era o correspondió, mejor dicho, a un 51% del sexo masculino, mientras que un 47.7% correspondió al sexo femenino, y un 0.75% se determinó como otro en la encuesta realizada. En este pequeño sector del centro podemos observar la clasificación con respecto a ocupación, en donde podemos ver, ahorita hablamos un poco de otros, que la mayor parte de la población constó de personas que se dedicaban al hogar, amas y amos de casa, el siguiente estudiantes, seguido por también las personas de campo. En el caso de otros, unimos o sumamos las diferentes ocupaciones que no cabían en una sola clasificación, como por ejemplo guardas de seguridad, policías, auxiliares contables, técnicos, entre otros. Y a nivel de este sector, en la esquina derecha, ustedes pueden observar la distribución en cuanto al grupo etario. Generalmente fue respondida en mayor cantidad por jóvenes y además un poco también por adultos. El grupo etario de mediana edad se vio representado en menor cantidad. Al realizar las encuestas de manera virtual, nos obligó a realizar también encuestas de manera presencial, precisamente para obtener representación de los grupos de personas que no hacen uso de este tipo de medios de comunicación digitales, como WhatsApp. En este siguiente gráfico podemos observar específicamente lo que tenemos o lo que obtuvimos como resultado del distrito de Cartagena con respecto a lo que son las personas que se encuestaron, que fueron 18 personas encuestadas, de las cuales 72% manifestaron haber tenido en algún momento una interacción positiva con murciélagos. Esto quiere decir que los murciélagos en algún momento o en este momento estaban viviendo en sus casas. Hacia la izquierda lo que pueden observar es que la mayor cantidad de personas que respondieron a haber contado con murciélagos en sus casas estaban cerca de potreros y también en alguna medida de zona urbana. Una de las matrices o de las matrices más frecuentes fue la de los ríos, que se presentó en la mayor parte de las personas que manifestaron haber contado con interacciones positivas con murciélagos.
Este es el distrito del 27 de abril, en donde podemos observar, al igual que en Cartagena, la mayor parte de personas con interacciones positivas, que fue el 80% de las personas encuestadas, se encontraban cerca ya sea de ríos o de potreros. Entonces podemos ver cómo los ríos era una constante entre el tipo de matriz más frecuente. Eso para mostrarles una pequeña muestra. Estas preguntas corresponden precisamente a la percepción general de la población encuestada, y estos son los resultados obtenidos cuando se encuestó a toda la población. Cuando se les preguntó sobre las ventajas que las personas concibían que generaban los murciélagos, podemos observar que las letras con mayor tamaño o las palabras con mayor tamaño son las palabras más frecuentemente mencionadas. Entonces, muchas personas a nivel general respondieron que parte de las ventajas eran que comían insectos, o también que tenían que ver con la dispersión de semillas, o también que eran polinizadores. Entonces podemos ver que incluso por aquí se destaca el hecho de que muchas personas conocen que se alimentan de zancudos estos murciélagos. Por otra parte, cuando se les mencionaba o se les preguntaba sobre los problemas que generan los murciélagos, la mayor cantidad de personas, si ustedes ven aquí la palabra más grande, era enfermedades. Entonces podemos observar cómo muchas personas aún todavía piensan que el mayor riesgo o problema que se puede percibir de los murciélagos es este aspecto en general, en lo cual podemos debatirlo y bastante. Por otro lado, podemos observar también algunas palabras como suciedad, olor, el hecho de que chupan sangre, a eso se refieren, muerden, en donde podemos visualizar que existe gran cantidad de información errónea, en donde podemos percibir que muchas personas piensan que los murciélagos en su mayoría o todos chupan sangre. Eso es algo que hay que destacar y que es información también errónea. Con respecto a las enfermedades, también es una enfermedad errónea. Existen muchas investigaciones en donde no se ha observado, a pesar de que se han observado como reservorios de algunos virus o de algunas bacterias, al igual que algunos otros animales o el mismo ser humano, no se ha encontrado una relación directa de causa y efecto que pueda propiciar o preocupar al ser humano. En este caso, cuando se les preguntó a nivel general, la mayor parte de las personas respondieron el número más alto, que significa que los murciélagos se deben alejar sí o no. El número más alto corresponde a sí. En el caso de si se deben eliminar, cuando se preguntó precisamente este aspecto, la mayoría respondió que no se deben eliminar, siendo estos los números más bajos. Sin embargo, hay un grupo importante de personas que consideran que sí se deben eliminar. Cuando se preguntó sobre la molestia o la intensidad de molestia por los murciélagos refugiados en los hogares, la mayor parte de las personas, en escala del 1 al 5, la 5 siendo una escala alta de molestia, respondió precisamente que sí les molestaba el contar con murciélagos en sus casas. Un 68.35% de las personas encuestadas respondieron que sí les molestaba. Cuando nosotros analizamos estos datos por ocupación, grupo de edad, podemos ver varios datos importantes o interesantes. En el caso de los estudiantes, fue el grupo de ocupación que manifestó la mayor cantidad de beneficios percibidos por los murciélagos, desde polinizadores hasta semillas, hasta incluso la palabra beneficio se observa en mayor cantidad. De igual forma, las palabras más grandes y de connotación negativa o problemas que generan los murciélagos, tenemos enfermedades y miedo. Entonces, aquí como les decimos, es un reflejo de lo que sucede con el grupo o el grupo encuestado de las personas a nivel general encuestadas. Cuando observamos el grupo del campo, personas como agricultores o personas ganaderas que se encuentran en algunos sitios precisamente con labores agropecuarias, podemos observar que ellos también destacan una serie de ventajas y beneficios que se perciben gracias a los murciélagos, entre ellos la parte de que se alimentan de zancudos, comen también, comen zancudos o transportan
dispersan semillas o son polinizadores. De igual manera, ellos no solamente aquí mencionan en los aspectos negativos problemas, enfermedades, sino también suciedad y en algunos casos el hecho de que atacan gallinas, porque muchas de estas personas están sufriendo ataques por vampiros precisamente. Un aspecto importante a destacar con respecto a las personas del hogar es que si ustedes pueden ver, la palabra más frecuentemente mencionada fue el hecho de que no perciben ninguna ventaja de los murciélagos. Entonces, uno de los datos importantes que se generan aquí es que necesitamos conversar en mayor cantidad con las personas que se encuentran en las casas, generalmente amas y amos de casa, pues precisamente son los que se encuentran en mayor unidad con los niños y son a los que debemos de llevar información para tratar de que esta información sea real y se conozcan los beneficios que generan los murciélagos. De igual forma, la palabra negativa mayormente mencionada es enfermedades. De igual forma, en todas las categorías u ocupaciones es necesario llevar a cabo esta connotación educativa para poder mencionar precisamente la escasa información que existe sobre la importancia de estos animales en la transmisión de enfermedades, pensando precisamente que una de las enfermedades más destacadas o en la que se ha establecido una relación directa con el vampiro es la rabia y precisamente se da por su hábito alimenticio, el cual es el que chupan sangre. Solamente los vampiros pueden precisamente transmitir este virus, aunque en realidad el problema más grande de salud es a nivel de salud animal, precisamente por los casos de rabia paralítica bovina, es decir, en vacas que se presentan en el país en ciertas zonas, mas no así con el resto de murciélagos, de los cuales nosotros en el país contamos con aproximadamente 121 especies y solamente 3 son las que se alimentan de sangre y una es el vampiro común que se alimenta de los bovinos o de las vacas, cerdos o aves. Cuando preguntamos sobre el método para ahuyentar, la palabra más frecuentemente mencionada fue escoba. Sin embargo, también podemos observar que la utilización de trapos, ajo y luz. Aquí también podemos observar problemas de información errónea, en donde creemos que la información dada en las películas, en donde se menciona que los vampiros pueden ser alejados con ajos, muchas personas asocian que si utilizamos ajo podemos espantar a los murciélagos. Esto no es cierto. Otra frase importante es la de luz. Es muy importante considerar o saber que cuando un murciélago ingresa a nuestras casas por una u otra razón, el hecho de que encendamos la luz, eso va a producir que el animal se desoriente y se le dificulte salir. Más bien lo que tenemos que hacer es apagar las luces y abrir las ventanas y las puertas para que éste escape. Entonces este es otro de los problemas de información que tenemos. La idea en el método que utilicemos para ahuyentar tiene que ser predominantemente seguro tanto para los animales, es decir, no perjudicarlos, no dañar a los murciélagos, ni tampoco producir daño para los seres humanos. En algunos casos se mencionaba que veneno. El hecho de que se utilice veneno obviamente va a matar a los murciélagos, lo cual es un aspecto que no queremos, algo que queremos evitar precisamente por la gran cantidad de beneficios que nosotros recibimos, sino también por la seguridad del mismo dueño de casa o persona que está aplicando el producto químico, el cual siempre va a generar un riesgo a la salud pública, a la salud humana o a la de otros animales también, perros, gatos que tenemos como mascotas u otros. En este caso, un aspecto muy importante para destacar es que la mayor cantidad de casos en donde observamos la presencia de murciélagos, la mayor parte de estos estaban construidos principalmente con madera y en menor rango también con concreto. Entonces, esas son algunas de los aspectos importantes para destacar y muchos de los murciélagos se encontraban precisamente en techos, cielos rasos o exteriores. Sin embargo, cuando realizamos el análisis a nivel de zona urbana, como lo muestra la siguiente diapositiva, podemos observar que la mayor cantidad de murciélagos detectados se encontraban en exteriores y en segunda medida también, bueno, que similar, en techos y en cielo raso.
Cuando preguntamos sobre la temporalidad, cuándo era más frecuente ver a los murciélagos en las casas, podemos observar que precisamente se observan en los periodos en donde los meses son más lluviosos, es decir, como en la segunda parte o mitad del año. Entonces pudimos evidenciar por medio de esta encuesta que muchos de los casos de convivencia se dan precisamente en época de invierno. Cuando preguntamos sobre la temporalidad, esto quiere decir con respecto a la permanencia en el hogar, fue más relevante o más frecuente el hecho de ver a los murciélagos que permanecen en las casas o en sitios por días, por pocos días. Esto quiere decir menos de una semana. En segunda instancia, también podemos ver que años en la menor, eso sí, por debajo de la permanencia por días. Para continuar con los resultados, pudimos llevar a cabo caracterizaciones de algunos casos específicos que pudimos detectar. Esas visitas fueron realizadas desde noviembre del año 2019 hasta febrero del año 2020. Tuvimos que suprimirlas o cancelar las siguientes giras debido a la aparición por la enfermedad por COVID-19. En total caracterizamos 11 casos, los cuales se encontraban ubicados en Santa Cruz, el Distrito Central, Bolsón, el Distrito de 27 de Abril y también en Cabo Velas. Esta es parte de una de las figuras que utilizamos para poder analizar heces encontradas y así distinguir si provenía de un murciélago que se alimentaba de insectos, de otros animales, de sangre o de frutas. Este es el resumen de los resultados obtenidos, en donde la mayor cantidad de casos cuando los fuimos a visitar no observamos murciélagos, sin embargo, por fotografías o ejemplos o evidencia que nos presentaban las personas pudimos llegar al gremio alimenticio. 2 casos solamente presentaban murciélagos, de los cuales la mayoría eran frugívoros, solo eran 2 casos con murciélagos que se alimentan de frutos, uno que se alimenta de insectos y otro donde se encontraban mezclados ambos grupos, tanto los que se alimentan con frutos como los que se alimentan con insectos. Muchos de estos casos, en la mayoría, se encontraban ubicados a nivel, 5 de ellos en interiores de la casa, ingresaban tal vez al entretecho de la cocina porque había una ventana abierta y en 4 de estos se encontraban en el exterior, entonces estuvo muy similar. Por otra parte, lo que encontramos a nivel de los investigadores como un posible impacto era la presencia de heces y orina en 5 de esos casos. En 2 de esos casos detectamos que el posible impacto podría ser el ruido que se generaba, en otro la afectación leve a turistas en el sitio y en otro sitio el ataque a animales. Sin embargo, este caso es excepcional debido a que nuestro objetivo de estudio no era el analizar conflictos con vampiros, sino sobre todo conflictos con murciélagos que habitaban en casas. Con vampiros, sí, sino murciélagos que habitaban en casas. Con respecto a cuando preguntamos a los dueños de estos sitios si generaba molestia o no el hecho que estos animales, o mejor dicho, esos impactos detectados, 4 de ellos nos mencionaron que no le generaba molestia, sin embargo, uno sí dijo que si lograba alquilar el inmueble, pues sí le iba a generar cierto grado de molestia o inconveniente debido a que debía de limpiar y pues alejar a los murciélagos que estaban ingresando. Uno no respondió. Por otra parte, en el caso de los ruidos, de esos 2 casos o esos 2 dueños de hogar, uno nos dijo que no le generaba molestia, sin embargo uno dijo que no era que le generaba molestia el ruido, sino que le generaba temor porque sentía que en cualquier momento le podría llegar a atacar el murciélago. El murciélago cuando lo vimos, como lo dijimos, eran insectívoros, por tanto no iba a atacar a una persona debido a que su fuente de alimento son precisamente insectos, no sangre, ¿verdad? En el caso de la afectación a turistas, pudimos evidenciar o establecer como una especie de grado de afectación, en donde nos comentaba el dueño del sitio que 1 de cada 5 turistas podría manifestar inconveniente, o sea, temor al encontrar murciélagos, por ejemplo, en los baños, que era el sitio donde se encontraban generalmente.
Estas son algunas de las fotografías de los lugares que realizamos, en donde realizamos las caracterizaciones. En este sitio inicial, las dos primeras fotos, los murciélagos se encontraban en el cielo raso, no logramos observarlos debido a que se encontraba cerrado. Debido a la pandemia, no pudimos realizar una siguiente visita, pues se cancelaron las giras y el trabajo fuera del hogar por parte de la UNED. En este segundo caso pudimos observar que los murciélagos detectados en realidad ingresaban, era a la sala del patio, al patio de pilas, perdón, precisamente por estas mallas galvanizadas. Los murciélagos se tendían a perchar en estos sitios y lo que sucedía era pues que defecaban a la hora de estar aquí, y generalmente si había ropa tendida pues obviamente manchaba una o dos camisetas. La persona dueña del hogar nos dijo que no le generaba molestia, pudimos determinar incluso tolerancia porque esa persona decía que para él no era ningún problema el realizar la lavada o lavar nuevamente pues esa ropa que había sido sucia, ¿verdad? El día siguiente. Este es otro de los sitios visitados. Estas tres fotos corresponden a otro caso en donde pudimos observar que los murciélagos solamente ingresaban por la cocina cuando la dueña del hogar colgaba bananos, entonces estos animales llegaban a alimentarse. Si no habían bananos, pues estos murciélagos generalmente no entran porque son hogares rodeados con muchos árboles frutales en donde los alimentos tienen mucho recurso alimenticio. Aquí a la izquierda podemos ver otros casos en donde se observan características propias de los hogares de las zonas calientes. Generalmente en Guanacaste, bueno, se presentan casas con gran cantidad pues de aberturas para contar con mayor grado de ventilación, esto debido a que son sitios pues calientes. Entonces esto favorece evidentemente a que puedan ingresar y salir pues murciélagos. Las fotos de la derecha presentan un rancho que reciben turismo. En la foto de la esquina inferior derecha pueden observar los murciélagos que logramos visualizar en uno de los baños. Son estas puertas que se observan por acá. Estos murciélagos son fáciles de reconocer, son murciélagos insectívoros. Estos no van a generar ningún daño a ninguna persona. Entonces parte de lo que debemos de hacer con estas personas dueñas de este sitio es brindarles material divulgativo, educativo, para que puedan colgar y las personas turistas que lleguen aprendan y conozcan más bien de todos los beneficios que generan estos murciélagos insectívoros hacia el ser humano y hacia nosotros como tales. En estas otras fotografías pudimos observar un cuarto aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, el cual está deshabitado. Es una pequeña habitación, el cual está lleno, bastante llenito de murciélagos, precisamente murciélagos insectívoros y frugívoros, en donde al estar desalojada la casa o desocupada, pues viene a ser un sitio bastante importante para los murciélagos, para que habitan. Es un refugio bastante importante para ellos. Incluso el dueño de este sitio fue el que nos comentó que a él le producía mucho pesar el día en que lograra alquilar este cuarto debido a que iba a dejar a los murciélagos sin hogar. Él sí conocía bastante de todos los beneficios que genera y por ende la preocupación por dejar a los murciélagos sin hogar. A la derecha podemos observar también algunos de los recintos o de las porquerizas, chancheras, donde ingresa el Desmodus rotundus, el cual es el vampiro común, el que sí se alimenta de sangre, pero precisamente podemos observar que el murciélago o el vampiro común tiene muchas facilidades para ingresar. Aquí a la par de los cerdos podemos observar estas grietas en donde este animal, este vampiro, pues fácilmente puede ingresar. Y aquí hubo un animal, un gallo, que está siendo atacado por vampiro. Les recuerdo que de las 121 especies que tenemos en el país de murciélagos, solamente una de ellas es la que se alimenta de sangre de animales domésticos. Entonces, no podemos culpar a todos los 119 murciélagos por lo que puedan hacer 3 especies de murciélagos que se alimentan de sangre. Sin embargo, una, como les digo, es la que se alimenta de pues sangre de animales domésticos. Con respecto a los resultados de los talleres,
Realizamos tres talleres en la Escuela Josefina López Bonilla y uno en la Escuela Unidocentes Los Ranchos. La intención de estos talleres precisamente era el de poder probar o implementar una serie de estrategias didácticas, juegos o actividades lúdicas para que los estudiantes pudieran conocer características propias de los murciélagos, así como los beneficios que nos generan estos. Como parte de estos resultados, pudimos llevar a cabo, como les comento a ustedes, una serie de actividades lúdicas que también tenían mucho que ver o bastante un componente fuerte de trabajo colaborativo y así como la realización, ejecución, prueba de actividades evaluativas. Que a nosotros nos permiten tener información bastante importante para generar materiales didácticos. Como parte de otros resultados de las estrategias y recursos educativos, tenemos a nuestro personaje Pepe, elaborado por la estudiante Ania, la cual es estudiante de preescolar de la UNED. Este fue un insumo bastante importante para llevar a cabo algunos talleres que realizamos con los niños. También gracias a la estudiante Dayana Flores se elaboró este prototipo de juego de mesa. Este fue su proyecto de vinculación, el cual llevó a cabo con nosotros, en donde se presenta como una especie de juego de mesa que desarrolla o habla fuertemente de los beneficios que se generan a través de los murciélagos. Por otra parte, también tenemos se generó un juego de video, el cual salió como resultado de un trabajo final de graduación realizado por el estudiante Fran de informática de la UNED también, el cual ya casi está listo y pues deseamos también compartir con las escuelas, colegios y demás grupos que tienen que ver con niños para que lo puedan utilizar también, pues una estrategia y una herramienta educativa bastante fuerte. Gracias a todos estos materiales y a las estrategias que probamos, tenemos prospectado crear una guía didáctica para docentes. La idea de este precisamente es trabajarlo el año siguiente para poder publicarlo y ojalá compartirlo con las escuelas y las personas que participaron con nosotros del proyecto. Esto para el año 2021, Dios mediante. Como parte también de los resultados fue el poder compartir con el Circuito 02, con directores y docentes del Cantón de Santa Cruz y precisamente generar alianzas en donde don Randall, el director del Circuito 02 o el coordinador del Circuito 02, nos comentaba que podríamos realizar trabajo conjunto precisamente incorporando el tema de murciélagos en el objetivo que se tiene en la zona llamado Guanacasteidad. Entonces nuestras puertas están abiertas para continuar con estas alianzas y el trabajo colaborativo, incluso con cooperativas y con otros esfuerzos, me parece que don Randall se encuentra en este momento pues coordinando, trabajando. Parte de los resultados en cuanto a materiales informativos tenemos una serie de productos, afiches, brochures, reglas, carpetas, que han sido elaborados gracias al trabajo conjunto con la ONG Nightwings Project, la unidad de divulgación científica de la UNED y también la editorial de la EUNED. Estos materiales fueron utilizados en diferentes actividades a lo largo del proyecto de investigación y precisamente en la caracterización de los casos. En cada uno de ellos se repartió parte de la información importante y en este momento también nos encontramos elaborando más insumos, más materiales para poder difundirlos. A nivel de conclusión, para ir terminando esta presentación, es importante destacar que sí existen casos de convivencia en la zona de estudio. Aproximadamente el 52% de las personas manifestaron el haber tenido o el tener también interacción positiva o casos de murciélagos en las casas. Mucha o gran parte de la población maneja información real, verdadera sobre los murciélagos. Sin embargo, todavía se evidencia una parte de la población meta que posee información errónea, falsa sobre los murciélagos. Por otra parte,
pudimos observar que uno de los impactos generados o observados es precisamente la presencia de heces y orina. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, además de observar tolerancia por parte de los dueños, también pudimos observar que no existe daño a infraestructura, sino que la mayor parte o la mayor en la mayor parte de los casos en donde se observaban heces, era fácil de limpiar y no ejercía mayor problema. Entonces era un problema fácil de solventar. Generalmente pudimos también observar con estos resultados que el grado de impacto parece estar relacionado con el número de murciélagos y el tiempo de permanencia, para lo cual vamos a necesitar un número mayor de casos o de muestra para poder dilucidar ese aspecto. En la mayor parte de los casos identificados o estimados observados, el periodo de permanencia de los murciélagos eran de periodos cortos, por días generalmente. Y la mayor parte de los casos de convivencia caracterizados pueden ser resueltos con medidas de manejo adecuadas, sencillas, que no representan amenaza ni para los murciélagos ni para los seres humanos. Es decir, no es necesario eliminar a los murciélagos para poder garantizar que podemos pues vivir tranquilos o realizar, si es necesario también, pues el control de estos murciélagos, pero alejándolos, sin eliminarlos, ¿verdad? Sin producirles daño. Como parte también de las conclusiones, pudimos denotar que este tema es de gran interés para la mayor parte de la población. Tanto los niños como los adultos están abiertos a aprender sobre los murciélagos, lo cual es una oportunidad de oro. También este es un tema de gran potencial para generar alianzas, productos y desarrollo también con otros temas, tanto de investigación como de educación, como extensión. También es muy importante concluir con esta idea en donde debemos de aprender a convivir de manera sana y segura con nuestro entorno y demás especies con las que compartimos el planeta. Precisamente en este aspecto va dirigida esta imagen que se observa aquí. No sabemos cómo están realizando algunas personas el control de estos murciélagos, no sabemos si los están eliminando. Aquí es muy importante destacar que los murciélagos son vida silvestre y nosotros tenemos una ley de vida silvestre que les protege. Incluso las multas son muy fuertes para aquellas personas que atenten contra la vida silvestre en general. Entonces, nuestro mayor consejo, nuestro mejor consejo es tratar de brindarles herramientas y que existen medidas para convivir de una manera sana y segura con estos murciélagos sin dañarles daño a ellos ni tampoco generar una afectación o un problema para nosotros mismos y para nuestra salud, para lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Agradecemos enormemente tanto a las personas, a los estudiantes escolares que participaron con nosotros en cada una de las actividades, como a las directoras, como a los docentes, a las personas que hicieron posible que llegáramos a estos centros educativos. Principalmente también damos muchas gracias a las cátedras de salud y a la carrera de Administración de Servicios de Salud, a la SENCOMIEX, precisamente por darnos el permiso para poder trabajar, a la Vicerrectoría de Investigación por el apoyo, pero enormemente también al Centro Universitario de Santa Cruz, quien abrió sus puertas para todos nosotros, con Katy, con doña Lúcida, con todas las personas que trabajaron con nosotros mano a mano, a Gabriela Jones, a todas esas personas investigadoras que también permitieron y facilitaron nuestro trabajo en este sitio, a los estudiantes UNED que brindaron fuertísimo apoyo para nosotros en las figuras de Dayana, en la figura de Silvia, en la figura de Jace, de Anya, de Elder, de Jeremy, de Yasmín, de tantas personas que de una u otra forma colaboraron con nosotros, Frank que hizo con su TFG y todas esas personas que trabajaron con nosotros y se presentan en esta diapositiva, y a los murciélagos, a los murciamigos en general que nos brindaron tanto apoyo.
Así es como termino este video, precisamente dando las gracias por su atención. En caso de ser necesario, pueden tener o cuentan con nuestro contacto. Podemos seguir trabajando de manera bastante fuerte y unida. Entonces, me despido dando de nuevo las gracias y dejando las puertas abiertas para lo que necesiten. Muchas gracias.